Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López. Nuevamente para un nuevo estudio. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En el video anterior nos quedamos en Timoteo, quedamos de acabarla, sin embargo nos faltó un texto que vamos a ver y a desarrollar. A lo largo de los videos que se van a subir podemos ver todo el tema de la relación con Dios, tanto lo que Dios quiere hacer en tu vida, las promesas de Dios, todo basado dentro de las Escrituras, cómo Dios te puede restaurar, sanar, la parte de la armadura que necesitamos y muchas veces los argumentos que tenemos respecto a lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas. Hablamos acerca de en previos videos acerca si la salvación se pierde o no se pierde. Te invitamos a que veas toda esta serie de videos y vamos a seguir adelante. En primera de Timoteo 6, en el último versículo, que es el 21, vamos a leer desde el 20. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Otra vez. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Aquí en este consejo, y este consejo es también el que yo les doy a ustedes respecto a todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, respecto a toda la pandemia que se está desarrollando, donde muchos, tanto creyentes como no creyentes, tienen ciertos argumentos, o ellos en su afán por desmentir lo que está pasando como una treta del gobierno, como algo que no es verdad, que no está sucediendo, sino que solamente todo esto ha sido un engaño del enemigo. Sin embargo, ellos mismos quieren tener esos argumentos para ver que eso no es verdad y desmentir todas aquellas cosas. Inclusive son temas de debate, temas donde muchos salen molestos, enojados. Sin embargo, eso es lo que tenemos que evitar. Al final del día, con ese tipo de pláticas, lo único que estamos dejando de hacer es desviar nuestra atención en cuanto a las cosas santas de Dios. Estamos desviando el que el Espíritu Santo llene nuestras vidas de su presencia, y la parte esencial de nuestra vida que hemos dejado de hacer está ahora ocupando un lugar. Se ocupa un lugar todos aquellos conocimientos, en vez de estar orando, pidiendo restauración, sanidad, a lo mejor no solamente por nosotros, sino por aquellos que están padeciendo necesidades, aquellos de nuestros hermanos que necesitan un consejo, que necesitan una orientación. Yo te invito a ti, amado hermano, que dejemos atrás un poco la polémica respecto a lo que está sucediendo a nivel mundial, lo cual, amados hermanos, vuelvo a repetir y lo aclaré en un video. De acuerdo a Mateo 24, dice perfectamente lo que ha de acontecer a la humanidad. Y te vuelvo a repetir, no sé si esta sea la enfermedad o sea otra, pero tú tienes que venir a las Escrituras en vez de estar cayendo en contradicciones y estar tildando a personas, ya sea como tu servidor o como otros hermanos, que invitamos a la gente a venir a esa reconciliación con Cristo, de religiosos o de fanáticos. Yo te invito a que vengas a las Escrituras, te empapes del conocimiento de Dios y te llenes de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí a Pablo le dicen que todas estas personas que quieren debatir, y dice aquí de la falsamente llamada ciencia, la palabra ciencia es la palabra conocimiento, y esta parte es la que muchas veces afecta a la mayor parte de cristianos, porque ellos
tratan de entender lo mismo que en Primera de Juan. En Primera de Juan se llaman gnósticos. Estos gnósticos precisamente quieren aprender y tener un entendido de todo el conocimiento de las cosas que suceden. Sin embargo, en la parte espiritual su vida es carente, como lo es en muchos de nosotros, donde queriendo entender toda la problemática que sucede con este conocimiento, a veces desviamos nuestra atención de lo que realmente importa por poner en práctica toda esta serie de comentarios, que inclusive queremos que la gente nos dé su afirmación de que estamos en lo correcto, pero en cuanto a ese conocimiento, no en cuanto al conocimiento de Dios. Y por eso dice que hay una desviación de ¿qué? De la fe. Dice que se desviaron de la fe precisamente por todo este tipo de este conocimiento, de querer entender todo lo que está sucediendo. Yo te invito a ti, amado hermano que nos ves, que vengas a las Escrituras, te empapes del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, perseveres en la gracia y en la misericordia de Dios, que Dios bendiga a tu familia, a tus hijos y a tu descendencia, te renueves y te transformes en el poder de su nombre y perseveres en las cosas santas de Dios y te levantes en el poder de su nombre. Sin más por el momento, vamos a seguir adelante en nuestro estudio acerca de la fe y poder hallar gracia, misericordia y paz delante de la presencia de Dios. Muy bien, vamos rápidamente a segunda de Timoteo 1 versículo 6, y dice así: segunda de Timoteo 1 versículo 6, dice de la siguiente forma: el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. A ver, otra vez: el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, hermanos. ¿En dónde? En todo. En todo. O sea, recuerda que para poder hallar gracia de parte de Dios, hallar bendición, hallar restauración, hallar sanidad, lo primero que se tiene que hacer es venir a las Escrituras, venir en oración, arrepentirse, dejar que Dios haga su obra perfecta en ti, en mí. Si deseamos que nuestra familia sea renovada, sea transformada, sea alcanzada por el poder de nuestro Señor Jesucristo, nosotros mismos tenemos que comenzar a vivir en santidad, en la luz de su verdad, siendo ejemplo para ellos, motivándolos a que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, a que la decisión que tomamos de aceptar a nuestro Señor Jesucristo y ese regalo de vida se manifieste en nuestros corazones. Es importante que usted y yo, como creyentes, nos llenemos del conocimiento santo de Dios para que podamos ir sembrando esa semilla que dé fruto y que al paso del tiempo podamos cosechar aquello que hemos sembrado. ¿A qué me refiero? A que con el paso del tiempo, tal vez por aquella familia que estábamos orando, veamos que aquella semilla que se sembró dio fruto, porque nuestra familia se ha convertido a nuestro Señor Jesucristo. Que podamos ver cómo aquella semilla que se plantó, que se puso ahí, ahora nuestra familia ha sido sanada, ha sido restaurada, ha sido renovada. Lo mismo a lo mejor con nuestros compañeros del trabajo, con los vecinos, con las personas que nos rodean, por aquellas personas que tuvimos la oportunidad de evangelizar. Aquellas personas ahora vienen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y han sido cambiadas por el poder de su santo nombre. Pero primero que tenemos que hacer es trabajar, hermanos. Es trabajar. Muchas veces, como lo dije anteriormente,
A veces ya no se hacen inclusive campañas de evangelismo y solamente nos dedicamos como creyentes, lo cual está mal. Es, en vez de salir y predicar a Jesucristo, vamos y conocemos otros hermanos y nos los queremos llevar para el lugar donde nos reunimos, lo cual está mal y es incorrecto, porque no debemos de hacer ese tipo de propaganda. Recuerda que los mismos apóstoles no ponían otro fundamento del que ya estaba puesto. Los mismos apóstoles, al ver que los cristianos a los cuales se les había enseñado la escritura, decía que ellos mismos no se metían donde ya había sido sembrada la palabra de Dios. Ellos dejaban que el mismo Señor Jesucristo fuera quien hiciera la obra en medio de aquellos donde ya la palabra de Dios había sido sembrada. Y muchas veces nosotros tratamos de llevarnos a los hermanos a donde pertenecemos, siempre tratando de hacerle ver que donde nosotros nos reunimos es mejor que donde ellos van, inclusive siempre haciendo hincapié de los defectos, de los errores de las iglesias a donde acuden las personas o los cristianos a quien conocemos. Y eso no es correcto, hermanos. Tenemos que hacer labor de evangelismo y comenzar a sembrar la semilla del evangelio. Muy bien. En 2 de Timoteo 1:13 dice: si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La palabra fiel es la palabra fe, pero lo voy a leer. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, el mismo Dios Santo, el mismo Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el mismo que inspiró a estos hombres santos de Dios a escribir los libros, Él mismo, con esas palabras que le dio a cada uno de estos profetas, a cada uno de estos hombres, Él cree que ese mensaje es suficiente para la humanidad. Los mandatos y estatutos que Él le declaró a su pueblo, ya sea al Israel antiguo, a nosotros como gentiles, es suficiente para que nosotros alcancemos la salvación. La palabra de Dios siempre, 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 siempre permanecerá de acuerdo a los mismos lineamientos que se tienen establecidos desde hace miles de años. No cambia los decretos que el Señor dejó para que nosotros anduviésemos en ellos, para que nosotros heredemos esa salvación gloriosa que a través del Señor Jesucristo Él vino a manifestar. Entonces, por eso es que es importante que aunque tú y yo seamos infieles, Dios siempre va a permanecer fiel, fiel. Y las promesas de Dios, después de 20 años, que tal vez de 10 años que tú te hayas alejado de Dios y vengas nuevamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, siguen siendo las mismas. Por eso es que aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, quiere que tú y yo nos arrepintamos y que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y poder levantarnos en el poder de su nombre y llenarnos de su presencia, sabiendo que es lo mejor para nuestras vidas, sabiendo que las promesas de Dios van a estar en medio de nosotros si nosotros le seguimos, le obedecemos y permanecemos firmes en sus estatutos y en sus decretos. Esa es una cualidad de Dios, que Él va a permanecer fiel aunque nosotros seamos infieles. Muy bien. En 2 de Timoteo 2, versículo 18, dice de la siguiente manera. 2 de Timoteo 2, versículo 18. Dice de la siguiente forma:
que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Voy a leer desde el 14. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Con todo esto, amados hermanos, hay inclusive antiguamente para quienes leen, y muchas personas afirman que Mateo 24 ya tuvo un cumplimiento. Y entonces Mateo 24 ya no está vigente hasta nuestros tiempos, porque ya tuvo una vigencia hace siglos. Se cumplió lo que el Señor Jesús dijo y entonces la humanidad tiene que seguir adelante. Eso no es verdad, hermanos. Eso no es cierto. Y entonces comienza la gente a adquirir este tipo de conocimientos y entonces comienzan a dudar, comienzan a desviarse de la fe, se comienza a debatir precisamente de esta vana palabrería, de estos falsos argumentos, y entonces el mismo creyente comienza a desviar su atención de lo verdadero, de lo verdaderamente importante. Hay hermanos que se ponen a discutir sobre profecías, pero es tanta la discusión, inclusive hoy en día la gente quiere estar más empapada de las profecías bíblicas, de lo que ha de acontecer, que ser personas santas a nuestro Dios, personas de oración, personas firmes en las Escrituras. No, a veces es solamente un conocimiento adquirido, lo cual no es incorrecto, es correcto que sepamos hacia dónde va. O sea, no debemos de dejar de hacer una cosa por hacer otra. Tenemos que mantenernos firmes en el camino del Señor, sabiendo que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Diariamente tiene que haber un arrepentimiento, una reconciliación con Dios. Diariamente tenemos que tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo, con su palabra, con sus enseñanzas, pero eso es continuo, amados hermanos. No es solamente tener esa comezón de oír, aglomerarnos ante falsos maestros, sino es que las Escrituras llenen nuestro ser, que las promesas de Dios estén en nuestras vidas, que podamos declarar con firmeza sus promesas y su fidelidad en medio de nosotros. Pero es importante que tú entiendas y que sepas que las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho que le ha de acontecer a la humanidad, todavía tiene un cumplimiento. Entonces, no te dejes engañar, no te dejes seducir. Por eso es que se te dice: ven a las Escrituras, ven a la palabra de Dios, empápate del conocimiento de nuestro Señor y sé salvo. Renuévate, transfórmate, guárdate en la palabra de Dios y deja que Dios transforme cada parte de tu ser, que Él mismo sea quien te transforma, quien te renueva, quien te llena de paz, quien te llena de gozo en su presencia. En 2 de Timoteo 2, versículo 22, dice lo siguiente: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan a Dios. A ver, esto es interesante. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan a Dios. ¿Cuáles son las pasiones juveniles, hermano? ¿A qué se referirá con las pasiones juveniles? Andar con una y con otra, a saber si esa es la buena, si no es la buena,
si esa es la persona o el hombre que Dios tiene para con tu vida, andar haciendo cosas indebidas que los mismos jóvenes hacen, o sea, todo lo que tiene, o sea, acuérdate que en los tiempos de Timoteo había ciertas cosas, en nuestros tiempos hay otras cosas, pero hay que huir precisamente de esas pasiones juveniles, de esas pasiones que, que están ahí, que pueden ser la fornicación, la lascivia, los pecados sexuales. De todo eso le recomiendan a Timoteo, dice, huye, o sea, córrele. O sea, si algún hermano, aquí grábense esto, hermanos jóvenes que me escuchan. Si hay un hermano, independientemente cómo se llame, quién sea, que te dice, no es malo hacer esto, huye, córrele de ahí. O sea, no dice que te vayas del lugar, no, simple y sencillamente no sigas ese rumbo. Únete a la gente que con un corazón limpio sigue a Dios. O sea, en otras palabras, júntate con sabios y sabio vas a ser. Porque el que se junta con necios será trastornado. Entonces, la recomendación a todos nuestros jóvenes es: huye de las pasiones juveniles. Pero huye, hermano, o sea, de todos aquellos que también quieran que tú te veas atrapado, inclusive por los vicios. Acuérdate que muchas veces tanto los vicios como las pasiones juveniles no te lo dicen abiertamente, ni te dicen las consecuencias de lo que ha de acontecer en tu vida si tú haces esas cosas. Solamente te muestran. Lo bonito es como el pecado. El pecado no se muestra tal y como es, ni las consecuencias que te van a acontecer, sino que todo es padre y todo es armonioso. Ejemplo de ello: ¿cuántos de nuestros, vamos a hablar en general, hombres, mujeres, viudas, viudos, hermanas, hermanos, en general, vamos a hablar en general, no consiguen una pareja en un hermano, sino que andan con una persona de fuera, o sea, una persona que no tiene conocimiento de Dios? Lo primero que hacen estas personas es burlarse de ustedes primero. ¿Cómo, siendo cristianos, andan con este tipo de personas? Muy bien. Pero tú sabes que esa persona no es creyente. Y tu conocimiento fácil es: yo lo convierto, porque a veces, hermanos, le queremos hacer al Dios. Yo lo convierto. Es algo que el Señor me habló y me dijo que esa persona se iba a convertir. Ah, muy bien. Al pasar del tiempo, o sea, esa persona ni siquiera se convierte. Te respeta, pero no está de acuerdo con lo que tú dices. O sea, todo esto por esas pasiones juveniles, esa persona está contigo. Con el tiempo pasan a formar un matrimonio. Pero ¿cómo se conocieron? O sea, no se conocieron de la manera correcta y ahora el matrimonio es incorrecto. Bueno, muy bien. Forman la familia a pesar de que tú sabes que esa persona no es creyente, y comienzan los problemas en los matrimonios. Cuando el mismo Pablo te dijo que huyeras precisamente de ese tipo de cosas. Ahora entiende, amado hermano, que me escucha, que tomó esa decisión. No, ahora hágale frente, ahora ore a Dios, ahora pídale al Señor que Dios, en esa mala decisión que usted tomó, que la maldición se convierta en bendición. Claro, eso puede pasar también, hermano.
Eso también puede pasar, pero hay que entrarle, o sea, porque al rato ya hasta queremos dejar, abandonar, ya nos queremos divorciar, pero ¿quién tomó la decisión? Usted. Usted quiso tomar esa decisión y ahora muchas veces culpamos a Dios de esos errores o de esos pecados, sabiendo que fue usted quien tomó esa decisión. Entonces, huya de las pasiones juveniles. Huyan de las pasiones juveniles, amados hermanos que me escuchan, y que Dios te bendiga en tu vida y en tu salud. Muy bien. Vamos a 2 de Timoteo 3, del 8 al 10, y dice lo siguiente. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Muy bien. Vamos a volver a leer. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Muy bien. Janes y Jambres son las personas que menciona la escritura en el libro del Éxodo que incitan a la gente a construir el becerro de oro y que se desvíen del Señor. Así muchos de nosotros, amados hermanos, dentro de las iglesias hay hombres que quieren desviarnos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo de ello, ya lo dije con el ejemplo anterior de los matrimonios mixtos, que muchas veces inclusive hay cristianos que han detenido su crecimiento espiritual debido a que hay hermanos que cuando tú les comentas que hay una persona del mundo que te hace ojitos, pues te dice, pues sí, a lo mejor esa es la que Dios te tiene destinada, hermano. O sea, no te hablan de, pues predícale de Jesucristo, háblale del Señor, menciónale que para poder tener una familia, ella tiene que convertirse al Señor. O sea, no te dan un buen consejo de lo que Cristo quisiera hacer. Sí, tal vez ella sea la indicada, pero o sea, más te hablan de lo carnal que de lo espiritual, y por eso muchas veces el cristiano desvía su fe precisamente por todo este tipo de hermanos que lo único que hacen es hablarte almáticamente. Y esto de ser almático, esto lo aprende usted en el instituto teológico, acerca de las predicaciones dirigidas solamente a la carne y no al espíritu. Todo esto tiene que ver inclusive con los pecados permisivos, y algún día tocaremos todo ese tipo de temas acerca de los pecados permisivos que no vienen de Dios, que precisamente son este tipo de enseñanzas que nos desvían de la fe, que desvirtúan el conocimiento santo de Dios, que nos llevan por otro camino. Y recuerda lo que dice la Escritura: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino es camino de muerte. Es precisamente todo este tipo de enseñanzas que aparentemente se fundamentan en las Escrituras, pero el único propósito de toda esta serie de enseñanzas es desviarnos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces comienza toda esta propagación de toda esta serie de enseñanzas o de pensamientos, y lo único que se hace con esto es
desviarnos de la fe, desviarnos de la comunión de nuestra relación con Dios, y a veces vivimos atrapados. Y cuando estamos atrapados, a pesar de todo lo que se nos diga respecto a que estamos mal, que no es correcto lo que se nos está enseñando, para nosotros está bien. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir de esa forma fácil, de esa manera sencilla, pensando que es un camino que conduce a la santidad de Dios. Ejemplo de ello: cuando yo era estudiante en el Instituto Teológico, el maestro nos decía que Dios ya no quería que oráramos. Eso quedó en el pasado, amados hermanos. Dios ya no quiere que nosotros oremos. Ya no quiere que seamos gente de oración. ¿Y qué no Jesús dijo que el versículo más corto del Nuevo Testamento, que no es orad sin cesar? Ahora, no es que las 24 horas oremos, porque decía él, aclarando precisamente este texto, que nadie podía cumplir ese versículo, sino que no tenían que trabajar, no podían cubrirse las necesidades básicas del hogar, porque todo el tiempo tenía que la gente estar orando. No, el texto no habla de eso, hermano. Vamos a aclarar ese texto para que vean cómo es bien fácil dejarse engañar, dejarse seducir por este tipo de mal entendimiento, que a pesar de que está en la Biblia, a veces cualquier hermano puede hacer que nosotros nos desviemos. Cuando Jesús dijo que oráramos sin cesar, la palabra cesar es constante. O sea, constantemente tenemos que orar, con constancia. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, puede ser temprano, a mediodía, por la tarde. O sea, pero tiene que haber una constancia en la oración. Eso es a lo que se refiere el texto. A orar con constancia, con perseverancia. No a que y como les digo, era el maestro del instituto. Era la persona, el líder que se había puesto. Sin embargo, hubo muchos hermanos que hicieron caso a este tipo de argumentos. Ahora le puedo decir que de los 225 personas que nos inscribimos al instituto, solamente 2 lo terminamos. O sea, es increíble, amados hermanos, y de verdad, que Dios bendiga a mis hermanos donde quiera que ellos se encuentren, que espero en Dios que ellos hayan sido restaurados, renovados, y que hayan encontrado esa fe en su camino, porque muchos de ellos, inclusive debido a todo este tipo de pensamientos, muchos de ellos ya tenían un mal concepto acerca de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a mis hermanos. Y todo esto, amados hermanos, lo pongo como ejemplo para que podamos entender y saber que muchas veces, a pesar de lo que decimos ser como creyentes, a veces nosotros mismos como maestros tenemos un mal conocimiento, igual que Janes y Jambres. Entonces, no se deje engañar, no se deje seducir. Venga la palabra de Dios, haya descanso y paz a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a seguir adelante en 2 de Timoteo 3:15, y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Otra vez: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A ver, pues no, que la Biblia es para puros ignorantes, dicen las personas que no conocen de Jesucristo.
La misma Biblia dice que las escrituras te pueden hacer sabio. Tú puedes darle un consejo, inclusive, ¿por qué tantos matrimonios? Y aquí lo digo con mucho respeto para nuestros hermanos consejeros de cualquier iglesia, que Dios los bendiga y los siga llenando de sabiduría. ¿Por qué se acercan a pedir consejo de parte de Dios precisamente estos hermanos? Porque Dios los ha llenado de sabiduría. Pero de esa sabiduría de las escrituras para poder orientar precisamente a estos matrimonios para que ellos disfruten esa felicidad en el Señor. ¿Por qué estos mismos matrimonios no han hallado respuestas? Y no digo, o sea, aquí hablo también de matrimonios donde los dos son profesionistas. Sin embargo, necesitan de esa ayuda de parte de Dios para poder ser sanados, ser restaurados y ser renovados. Se acercan con un corazón sincero precisamente al consejero para hallar esa respuesta de parte de Dios y que su matrimonio persevere y que siga adelante. Pero esta sabiduría solamente se puede encontrar en las escrituras. Por eso es que mucha gente ha querido hallar respuesta en la psicología, en la psiquiatría, en las filosofías orientales y en muchas otras cosas han querido encontrar respuestas a sus necesidades. Y muchas veces no encuentran esa respuesta porque no vienen a las escrituras, no vienen a empaparse del conocimiento santo de Dios y dejar que la presencia de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en su familia y en su matrimonio. Muchas veces los hijos que se han desviado del camino que ellos como padres les enseñaron no encuentran, se vuelven locos por hallar una respuesta, pero la respuesta está en las escrituras. Por eso es que a usted, padre de familia, madre de familia que nos está viendo, que va a ver este video, la única respuesta, el único consejo que como maestro le puedo dar es: venga a los pies de Jesucristo y halle las respuestas a través de las escrituras por sus necesidades. Vaya y congréguese, busque una iglesia donde usted no haya ningún contratiempo para que usted llegue a ella. Una vez me preguntaron que cuál era la mejor iglesia. La mejor iglesia es la que te queda cerca, hermano. Es la mejor iglesia. ¿Por qué? Porque no vas a justificarte, porque no vas a decir que el tráfico, no vas a hallar ese tipo de respuestas. Ahora, si usted dice, bueno, es que a mí me gusta ir lejos y no tengo ese contratiempo, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Así, por eso es que no incitamos a que la gente se deje de congregar, se deje de reunir. Todos estos estudios solamente son una herramienta para que usted, donde se congrega, o las personas que se han de convertir a nuestro Señor Jesucristo, sepan qué hacer de acuerdo a dónde deben de reunirse. Muy bien. Entonces, todo está claro. Ya se dio cuenta que las escrituras lo dicen todo, hermanos. Nada más hay que buscarle un poquito. Hay que meterse un poquito y dejar que la palabra santa de Dios hable a nuestras vidas y sea ella quien nos renueve y que nos transforme. Muy bien. En 2 de Timoteo 4:7 dice, voy a leer desde el 6 hasta el 8, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otra vez, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Amados hermanos, Pablo habla acerca de que él sabía que por la muerte que él iba a padecer, Dios ya le había dicho que iba a ser llamado a su presencia. Y él afirma y él confía en que toda la palabra que había sido guardada en su corazón había sido con un limpio conocimiento, sin nunca desviar la atención en Dios. A veces nosotros mismos generamos polémica, inclusive en las palabras de Pablo, sabiendo que él nunca quiso desviar nuestra atención del camino correcto. Muchas veces somos nosotros, por tener un conocimiento muy finito de las cosas, acerca de lo que Pablo decía, pero Pablo nos recuerda que él había guardado la fe, o sea, había guardado toda esa fe escritural dentro de él, y jamás y nunca fue la intención del apóstol Pablo desviar a nadie. Es por eso que es importante, amados hermanos, estar seguros, como lo Pablo estuvo, de su salvación y del lugar a donde él iba a estar. Por eso es que, amado hermano, que nos estás viendo, que tú estés seguro de tu salvación. Asegúrate de tu salvación. En esta hora, si tú no estás seguro de tu salvación, arrepiéntete. Si tú no hay seguridad, no has crecido en esta fe escritural, donde tú declares que eres salvo, arrepiéntete. Deja que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz te renueve y te transforme. Que Él te sane y que Él te ayude. Que ese pensamiento de no ser salvo se vaya, y que tú creas que no eres salvo por ti mismo, sino que Jesucristo te ha hecho salvo. Sé libre, renuévate, transfórmate en el poder de su nombre. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel en cuya presencia estoy, Él mismo te sane, Él mismo te ayude. Él mismo sane a tu familia, Él mismo salve a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos. A las personas que te rodean, su salvación gloriosa se extienda en medio de tu vida. Que el mismo Dios te ayude y te alimente día con día. Que su palabra te dé entendimiento en todo, tú seas una persona renovada y transformada en el poder de su nombre. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, Él te bendiga grandemente. Que tus necesidades sean satisfechas en el poder de su santo nombre. Ven a Él, renuévate, transfórmate. Si eres un cristiano que se ha alejado, conviértete al Señor nuevamente y deja que Él te restaure y Él te renueve. Si eres una persona que no tiene a Cristo en su vida, dile estas palabras con un corazón sincero, dile que te arrepientes, que quieres dejar que el Señor Jesucristo entre en tu vida, que Él te transforme, que Él te renueve, que le entregas tu vida y cada parte de tu ser para perseverar y seguir adelante, que orarás diariamente delante de Él y meditarás en su palabra, que dejarás que la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz te limpie de todo pecado, y que tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre eterno, por la salvación gloriosa que usted nos regaló.
Gracias por sus promesas, gracias por su palabra. Gracias por todas las cosas que usted ha hecho en medio de nuestras vidas. Gracias porque tenemos salud y bienestar. Gracias por la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Gracias por la vida de nuestros padres. Gracias por la vida de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos. Ayúdenos a crecer en santidad. Ayúdenos a crecer en las Escrituras. Ayúdenos a ser sabios. Guárdenos de todo peligro, de todo mal. Guárdenos, Padre eterno, de desviar nuestra atención de la fe que es en usted. Guárdenos de todo mal, líbrenos, llénenos de su presencia y que podamos ser salvos de esta perversa generación. Padre eterno, en sus manos pongo la vida de cada uno de mis hermanos. Le pido, Padre, por la salvación de su pueblo Israel. Le pido por la paz de Jerusalén. Le pido, Padre eterno, que cada hebreo y cada israelita venga ante su presencia, se renueve y se transforme, halle gracia, misericordia y paz como nosotros la hemos encontrado. Gracias en Cristo Jesús por sobre todas las cosas. Bendito y alabado sea su santo nombre, porque para siempre es su misericordia y su verdad día con día. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a propagar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.